Bueno, les estaba haciendo la introducción, les comentaba que hablaba hace poco con Agustín Laje y él me decía que considera que sos una de las personas que más sabe sobre Perón, así que, y bueno, estaba contando que vos de hecho escribiste una biografía sobre él, así que me pareció adecuado que para hablar sobre los pensamientos, bueno, claro, ahí está el libro que estaba mencionando recién. Y digo, bueno, vamos a estudiarlo, porque aparte tenemos una imagen del Perón del 46 al 55 que solamente la conocemos a través de la tradición oral, por lo que dijo un abuelo, por lo que dijo alguien que puede haber vivido esa época, pero no tenemos, digamos, un trabajo de campo a ver hasta qué punto, cuáles fueron los aspectos de su dictadura, porque él fue un dictador. La dictadura no se mide en función de cómo uno accedió al poder, sino que se mide en función del ejercicio del poder. Por Claro. eso Maduro es un dictador, por eso Hitler lo fue, Mussolini lo fue, Salvador Allende en Chile fue un dictador, o sea, son, diríamos, dictadores plebiscitados, dictadores plebiscitarios. Llegan al poder con un apoyo de las masas, pero eso no invalida su condición de dictador. Te diría más, si nos ponemos en técnicos, más que dictador fue un tirano, porque la dictadura es una institución romana dentro de la cual una persona tiene la suma del poder público por un tiempo excepcional durante un momento dado ante una situación de emergencia. Cuando hay alguien que se pretende quedar indiscriminadamente en el poder, no de manera excepcional, sino con pretensiones perpetuas y que además tienen la suma del poder público y están por encima de la ley y por encima de cualquier limitación, bueno, eso es un tirano. Perón fue un tirano. Él ingresa al poder político porque, si bien es cierto que sacó muchos votos, él ingresa al poder político por medio de un golpe de Estado. En el año 43, en junio, se lleva adelante un golpe militar, una logia de coroneles, la logia se llamaba GO, que significaba Grupo de Oficiales Unidos, y la excusa del golpe era la siguiente: el gobierno actual, que era un gobierno conservador, está del lado neutral o en todo caso del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento se estaba llevando adelante. Nosotros tenemos que hacer un golpe para colocar a la Argentina del lado del eje Tokio, Roma, Berlín. Se lleva adelante ese golpe de una manera muy extemporánea, porque ya para ese entonces los aliados llevaban la mejor parte, la Alemania la estaba pasando bastante mal. A mí me interesa contar estas cosas porque los peronistas suelen decir que Perón era un adelantado a su época. Yo creo todo lo contrario. Vamos por partes. Perón, de ese gobierno militar, fue secretario de Bienestar Social, fue ministro de Guerra, que es el ministro de Defensa actual, como secretario de Trabajo manejaba los sindicatos, como ministro de Guerra manejaba a las Fuerzas Armadas y era vicedictador. El dictador era Farrell y él era el vicedictador, y en quien Farrell depositaba el poder y su confianza era Perón. O sea que Claro. Perón manejaba el gobierno. Es que Perón no es un emergente que viene de abajo y llega a lo alto. Perón es un emergente que viene de arriba y desde arriba consolida un poder que él supo maniobrar con mucha astucia, porque tonto no era. Entonces, fíjate vos, en el año 45, un mes antes de que caiga Hitler, la Argentina le declara la guerra a Alemania. O sea, esta gente hizo un golpe de Estado para apoyar a Alemania y 2 años después le declaran la guerra a Alemania. Todo al revés. Y es por eso que ante ese oportunismo y ese espíritu tardío para tomar posiciones políticas, cuando las potencias vencedoras llevan adelante el plan Marshall, que fue un plan de préstamos muy baratos para reconstruir los países, no solamente de Europa, sino de países de América que apoyaron a los aliados, como Brasil, los hicieron partícipes de muy buenos créditos para recuperar a las respectivas naciones que habían apoyado. Bueno, a Argentina no se lo dieron. Ahora, después Perón, hay un episodio que es un poco largo de contar, que fue el 17 de octubre, donde Perón sale fortalecido, se llama elecciones y Perón se consagra presidente. Pero Perón asume el 4 de junio del 46 en homenaje al golpe del 4 de junio del 43. Y además hay una suerte de léxico militar permanentemente. Por ejemplo, la Escuela Superior Peronista, la Escuela Superior de Guerra, la Unidad Básica, el jefe de manzana, es decir, todo tenía un léxico propio de Claro. una estructura vertical. Un poco vos en tu flyer decías, ¿Perón fue un fascista o no? Porque hay que ver un poco los cambios. Perfecto. Por empezar,
votó por Irigoyen, apoyó el golpe del 30, fue conservador durante toda la década del 30 y en el año 43, porque él en el año 38 había estado en Italia formándose conforme la ideología fascista, efectivamente, él la trae y pretende incorporarla a través del GO. Él mismo lo ha dicho en un libro que escribió él. Entonces su primer gobierno fue personalista, todo el favoritismo que se le dio a los sindicatos, el adoctrinamiento infantil, y aparte había una suerte de simbiosis entre Eva Perón y Perón. Eva Perón daba los discursos lapidarios contra la oligarquía, eran discursos furiosos. En cambio, Perón, cuando le tocaba hablar a él, era más tranquilo. Y todo eso tiene que ver con esa simbiosis. Evita era la enloquecida y Perón era el tranquilizador. ¿Qué ocurre en el segundo gobierno de Perón? Primero, en el 49 él reforma la Constitución porque no preveía una reelección. Quedó la Constitución del 49 que tenía aspectos socializantes o colectivistas, pero lo fundamental, que era lo que Perón quería, es que tenía la reelección indefinida. Y hay un tema que, si me permitís, no me parece menor, que dicen, bueno, pero ¿por qué la oposición no le ganaba a Perón con votos? La oposición no tenía ninguna posibilidad de ir a los medios de comunicación, ninguna. La oposición no podía hacer actos políticos. La oposición tenía prohibido hacer alianzas por ley. O sea que todos los partidos podían ir por separado, de esa manera dividir. Eso por un lado. Y si había un partido nuevo, ese partido al inscribirse tardaba 4 años para poder participar de una elección. Y si algún partido decía, bueno, mira, yo no me presento, te votamos a vos, los partidos que no se presentaban perdían la personería jurídica. Entonces todos los partidos estaban obligados a presentarse sin ninguna chance de difusión o divulgación y contra una estructura estatal, todos los medios sin excepción estaban en manos del Estado. Los diputados opositores o dirigentes opositores o bien eran encarcelados o bien se tenían que exiliar a Montevideo. No había otra solución que la solución militar. A Perón no se lo podía sacar del poder de no ser por una situación de fuerza. No había libertad de opinión, no había libertad de cátedra, no había libertades políticas, no había libertades cívicas. La única forma era una rebelión. Y a mí me interesa contar esto por lo siguiente. En junio del 55 hubo un alzamiento de la Marina de Guerra que lo que pretendió fue bombardear la Casa de Gobierno para matar a Perón. Uno dice, pero qué disparate. Bueno, eso formaba parte del odio que había en los sectores no peronistas por este bombardeo publicitario y por la falta de libertad. La Marina de Guerra asume su condición revolucionaria, bombardean la Casa de Gobierno. Ella sabía, Perón no estaba en la Casa de Gobierno. Él se escondió en el sótano del Ministerio de Guerra. Ahora, él queda muy asustado. Yo te diría aterrorizado. E incluso, en señal de buena fe, dejó que los líderes opositores hablen por primera vez por radio. ¿Cuál era el elemento opositor que había? Había uno solo, y era la iglesia. La iglesia, en los púlpitos, los curas empezaron a hacer fuertes arengas contra el gobierno. Entonces se generó un fenómeno muy curioso. La gente, ávida de escuchar voces alternativas ante ese bombardeo agobiante, empezó a ir a la iglesia, incluso los socialistas y los ateos. La revolución de septiembre del 55 se lleva adelante 3 meses después de los bombardeos de la Casa de Gobierno. Perón quedó muy mal después de esos bombardeos, asustadísimo. Entonces no tuvo las agallas de repeler lo que fue la Revolución Libertadora, que fue una semana entera de combates. En la década del 70, Montoneros comete un montón de atentados y él los avala y los apaña. Cuando él llega en el 73, como se da cuenta que no puede dominar a los montoneros, él crea la AAA, es decir, con López Rega, organismos paraestatales y paramilitares para combatir a la misma guerrilla que le había fomentado. Y a sabiendas de que se moría porque no tenía salud física, pone como candidato a vicepresidente a Isabel Perón. Lo que sí cuestiono es que Perón haya puesto a alguien que no tenía ninguna preparación política, en donde en la Argentina además estaba viviendo una guerra civil. Bueno, 2 cosas. Primero, la revolución militar de marzo del 76 no acabó con el Estado de Derecho, porque eso sería reconocer que antes de marzo del 76 había un Estado de Derecho. Y no había un Estado de Derecho. Las patatas parapoliciales de la AAA secuestraban, mataban, y todo eso dependía de un ministerio, del Ministerio de Bienestar Social. Eso no era un sistema libre, democrático, republicano. Ahí no había Estado de Derecho.
De manera tal que los militares lo que hicieron fue continuar con la metodología creada por el peronismo. Por supuesto que esto es un error, no estamos justificando nada, estamos describiendo hechos objetivos. Y Perón ya había adelantado bastante de todo eso, porque Perón fue el que ascendió a López Rega de un rol de cabo a jefe máximo de la Policía Federal. Pero el Perón de los 70, para mí, probablemente haya sido el más cuestionable, a diferencia de lo que muchos dicen de que fue un estadista. A mí me gustaría que me compren mi libro, porque hay mucho de todo eso, pero estamos en Bueno, cuarentena. hay mucha gente que está preguntando dónde se puede conseguir. Bueno, en Cúspide, por mi página de internet, prensarepublicana.com, o sea, si googlean, lo van a encontrar. Vuelvo a mostrar el libro, que son casi 360 páginas, Perón, el fetiche de las masas, que me lo prologa Rosendo Fraga. De hecho, Agustín Laje me recomendó especialmente este libro. Me dijo, tenés que leer sí o sí este libro, debe ser el mejor libro sobre Perón que existe hasta la fecha.